El día de hoy tenemos mesa 2 de tendencias de la evolución de la oferta de licenciatura y posgrado UPN. Agradezco la participación de mis compañeras, colegas, María Luisa Murga y Teresa de Jesús Negrete Arteaga. Yo, Eda Jiménez, ¿sí? Las tres haremos algunas participaciones sobre el tema que compete a esta mesa. Estos foros son un primer punto de arranque en donde abrimos algunas de las inquietudes que tenemos o compartimos para que esto a su vez dé continuidad en las discusiones que haya que dar, las necesarias que haya de que dar, sean las fases del proceso u otras más que se abran si así lo decidimos y podamos arribar a buen puerto. Le cedo la palabra a la compañera María Luisa Murga. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los compañeros por la invitación y la propuesta son horizontes, escenarios y retos del posgrado de la universidad. Me centré en ello porque, bueno, pues además ya tuve un rato de esa reflexión. Esta es una propuesta que obviamente tiene la posibilidad de que la discutamos, pero trata de ubicarnos en esto que este planteamiento de los escenarios, de qué es lo que somos y cómo potenciamos eso que somos frente a lo que se nos presenta para el futuro, ¿no? Entonces, sí. Una de las cosas importantes acá es reconocer reconocer la importancia de los programas de posgrado, algo que tenemos, digamos, como que en el ADN de la institución es cómo nacimos, ¿no? De alguna manera hay una especie de vocación para el posgrado. Y más allá del decreto de fundación, más allá de predisposiciones administrativas, me parece que la universidad ha desarrollado esa importancia de lo que son los programas de posgrado, un poco como nos lo plantea el mismo Consejo Mexicano de Posgrado, como la importancia de los programas de posgrado, como esos programas que de alguna manera, de manera fundamental, nos permiten formar personas con conocimientos profundos sobre una disciplina u objeto de estudio, una masa crítica capaz de recrear y generar conocimiento, lo que resulta indispensable para aprender los avances de ese conocimiento y para desarrollar o adaptar innovaciones. Ese es, me parece, yo estoy completamente de acuerdo con esta concepción del posgrado y en la universidad creo que lo hemos tratado de desarrollar de manera muy importante. Si quieren, pasamos a la otra. Los programas de posgrado como esa siguiente fase, algunos dicen que es la fase final, pero a mí me parece que hoy en día es como una otra fase en la trayectoria de los sujetos en su formación continua, ¿no? Y los programas de posgrado son como una fase más de la educación formal de los sujetos en las sociedades contemporáneas y se dividen en lo que ya conocemos muchos, ¿no? Especialidades, maestrías y doctorados. La idea de la propuesta es situar qué entendemos por especialidad, qué entendemos por maestría, qué entendemos por doctorados y cómo están hoy los programas de posgrado a nivel nacional y cómo se coloca la universidad en esa realidad concreta, ¿no? Entonces, rápidamente podemos decir que la especialidad tiene como fin proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo de conocimiento con una alta capacidad para el ejercicio profesional. La maestría, por otro lado, es el programa que se puede cursar después de la licenciatura y tiene por objetivo que el estudiante comprenda los conocimientos y métodos avanzados en su campo y los aplique de manera innovadora. Las maestrías pueden ser profesionalizantes u orientadas a la formación de investigadores. Después tenemos al doctorado, que prepara al alumno para la generación de conocimiento y para su aplicación innovadora. El doctorado puede ser tradicional o directo,
como requisito de ingreso, el doctorado tradicional va a requerir de la maestría y el doctorado directo requiere de la licenciatura. Estos doctorados se dan mucho en ciencias básicas, en medicina, en química, en física. El estudiante de licenciatura pasa al laboratorio a formarse con el investigador y ya no cursa un programa de maestría y se forma directamente en ese ámbito de la investigación. Ahora sí, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, hasta la primer. Pásele. Ahí en esa gráfica, ahí nos detenemos. Una de las realidades que tenemos en nuestro país es que la mayoría de los programas de posgrado los ofrecen instituciones de educación superior privadas. Y están desde, voy a decir nombres ni modos, desde la Ibero hasta el Instituto Chayito en Aguascalientes, ¿verdad? Que está en el garage de una casa y ahí está ofreciéndose una especialidad, una maestría y un doctorado. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Y en el campo de la educación vamos a ver que eso tiene implicaciones muy significativas, sobre todo para la formación de los profesionales de la educación, ya sean maestros, asesores técnicos pedagógicos, autoridades, educadoras, etcétera. En el caso del programa, bueno, vamos a hacer un corte acá. En México, en los años 80s, 90s, inicia toda la propuesta de los posgrados de calidad que conocemos hoy. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología empieza a promover el desarrollo de programas de posgrado de alta calidad, de especialización para generar, para formar las personas, los investigadores y los profesionales que en teoría demandaría una sociedad como la nuestra en este ámbito de lo que algunos autores llaman la sociedad del conocimiento. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio tiene una influencia significativa en cómo es que se introduce la concepción de la educación de posgrado de alta calidad, de alta especialización. Y obviamente la innovación y la tecnología están digamos, como que a la cabeza de este esfuerzo de promoción de la educación en posgrado. Por ejemplo, si pasamos a la siguiente, el CONACYT, en su informe, el informe que presentó el doctor Cabrero el año pasado, en julio del año pasado, agosto del año pasado, mostraba esta tendencia de crecimiento en los posgrados. De 2006, de 678 posgrados inscritos en el programa de posgrados de calidad, pasó a 2018 a 2,297 posgrados. En este caso, el equilibrio entre instituciones de educación superior públicas y privadas pesa más hacia las instituciones públicas, pero también instituciones privadas. O sea, hay una gran cantidad de posgrados de calidad que ofrecen instituciones de educación superior privadas. Si pasamos a la siguiente. De manera global, entre el 2015 y el 2019, así han crecido los programas de posgrado a nivel nacional inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Nosotros, en los posgrados de la universidad, están inscritos en el área 4, que son las áreas del Sistema Nacional de Investigadores, y es el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Allí vamos a encontrar a los psicólogos, a los arquitectos, a los antropólogos, a los historiadores, a todas las humanidades, y ahí estamos nosotros inscritos. Y podemos ver, por ejemplo, que aquí también el conjunto de las maestrías, si ustedes ven, son las que sobresalen. Hay una gran oferta de posgrados de calidad a nivel maestría, pero también hay una gran ventana de oportunidad que nosotros podemos aprovechar, no solamente para pertenecer al sistema, porque por lo pronto no va a desaparecer, ¿no? Son las especialidades.
Las especialidades, teníamos la idea que las especialidades médicas eran las únicas especialidades que podían inscribirse y no es así. Las especialidades médicas son un capítulo aparte, de hecho no están aquí separadas. Son prácticamente la hiperespecialización de los médicos, y hay especialidades médicas que ofrecen tanto instituciones públicas, muchas instituciones privadas, incluso la CEMAR, la Secretaría de la Marina, tiene sus especialidades médicas que están inscritas, tiene 2 especialidades que están inscritas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. El panorama aquí también es de una explosión. En cierto sentido tiene que ver, como yo les decía, con esta dinámica, no solamente la dinámica demográfica del bono que hace unas décadas vivimos nosotros como sociedad, sino también estos efectos de los tratados internacionales y el desarrollo de las sociedades rumbo a esta concepción de las sociedades del conocimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí está ya directamente nuestra área y podemos ver cómo quedamos frente al resto de las áreas, ¿no? El área 4 es la que menos programas tiene. Obviamente aquí hay un área, hay 2 áreas que son las más, digamos, las más desarrolladas, ¿no? Son las ingenierías y todas las de ciencia básica y médicas. Esas son las 3 áreas que están súper desarrolladas y podemos encontrar instituciones que tienen 7 u 8 programas de posgrado en esas áreas dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. No es tanto una apología, una elegía al CONACYT y a sus programas de posgrado, sino al desarrollo del posgrado mismo, a lo que quiero llegar y digamos, a poder hacer visible el escenario que se nos presenta a nosotros en el ámbito de lo que la universidad puede ofrecer como programas de formación en posgrado, ¿no? Ya superamos, por ejemplo, a nivel nacional, ya está hasta cierto punto superada la dificultad que había de esta línea de continuidad entre la licenciatura y el posgrado. Pero ese es un reto que tenemos nosotros en la universidad. Todavía hoy, en la universidad pedagógica, la dificultad de conectar la licenciatura, nuestros estudiantes de licenciatura aquí en la universidad, con los estudiantes de posgrado y la posibilidad de esa continuidad. O sea, esta línea de continuidad, nosotros todavía la tenemos que superar. Hay universidades que ya no tienen ese problema. Por ejemplo, la UAM inició ese proceso de buscar la continuidad en principios de los años 90. ¿No? Tenían ese problema, había una ruptura entre licenciatura y luego la continuidad del posgrado, ¿no? Hoy ya no tienen ellos ese problema y nosotros estamos, digamos, de manera incipiente tratando de romper esa dificultad. Tiene que ver con otras causas, con otras cuestiones, no nada más institucionales, ¿no? Si quiere, pasamos a la siguiente, por favor. En 2015, el panorama de los posgrados en educación. Ahorita está con 4 años de diferencia porque hay un problema con las estadísticas básicas del posgrado. No hay una base de datos confiable. De hecho, la más confiable era la del COMEPO y tenía muchas irregularidades porque dependía de quién cargaba los datos en la institución. Y entonces encontrábamos programas repetidos porque hoy lo cargué yo, ¿no? Y entonces le puse un nombre con una Y mayúscula, ¿no? A mi programa, que es Historia y Desarrollo, por decir algo, y entonces la computadora lo reconoce como un programa distinto, ¿no? Al día siguiente mi compañera lo cargó con una I minúscula y ya son 2 programas distintos, pero es el mismo. Entonces, no son confiables, pero además el COMEPO ya no tiene disponibles hoy sus bases de datos. Esta es la última base de datos a la que yo pude tener acceso desde antes, y con base en la que hice esta gráfica. Y la del CONACYT no nos ofrece un panorama general, nos ofrece el panorama exclusivamente de los posgrados que están en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que es pues muy reducido, no nos ofrece todo el panorama. Estos son con datos del COMEPO y si los cruzamos con los del CONACYT, nos damos cuenta que
lo que les decía al principio, uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos es que a nuestros maestros, a nuestros profesionales de la educación, los están formando en posgrado, la mayor parte instituciones privadas. Y en algunos casos, instituciones, como les decía yo, cuya, digamos, dimensión institucional, lo voy a poner así, no tiene la misma dignidad histórica y conceptual que una universidad como nosotros. Y nosotros somos la Universidad Pedagógica Nacional. Y entonces, eso es lo que en última instancia tendríamos que reconocer como principio fundamental. Entonces, si pasamos a esa, ahí está. Entonces, es un poco como lo que yo les mostraba al principio, pero aquí ya está la universidad con sus posgrados, directamente reflejada en el panorama que se construye a nivel nacional. Tenemos nosotros que a nivel nacional, nuevamente el 82% de los posgrados los ofrecen instituciones privadas y nosotros ofrecemos el 24%, el 6% y el 8% en especialidad, maestría y doctorado. Bueno, nos pasamos a la siguiente porque ya me voy a pasar del tiempo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Yo lo quiero ver así, ¿no? La primera, pues es que somos la Universidad Pedagógica Nacional y eso nos tiene que dar la energía suficiente para afrontar lo que venga. Además, generamos un saber amplio y profundo sobre el hecho educativo en todas sus dimensiones y diversidad y que apuntala las propuestas formativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el saber que se construye hoy en la universidad, en las unidades, es el que apuntala los programas de posgrado y eso lo tenemos que tener claro. Y eso es lo que nos tiene que dar pie para ofrecer programas. ¿Cuáles son las fortalezas del posgrado? Me parece que una de las fortalezas sí es, digamos, mi concepción y por experiencia en la coordinación, que es que tenemos un modelo pedagógico que es el modelo tutoral. Es el eje de los programas de posgrado. La otra fortaleza es que consideramos a la calidad educativa, la puse con comillas porque es muy polisémico y discutible y polémico, pero consideramos a la calidad educativa como una acción potenciada por el trabajo colegiado, básicamente, que es la base del desarrollo de los programas, que incorpora criterios que apuntan a la formación integral, que eso buscamos en nuestros estudiantes, no nada más que adquieran conocimientos específicos, sino que se formen integralmente como esos egresados de posgrado que queremos que vayan a las aulas, a las escuelas, a las comunidades, a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil, que apuntan a la formación integral de los estudiantes y trata de soportarse en principios de coherencia y pertinencia. Trata porque es difícil este criterio en los programas educativos. La otra fortaleza, si avanzamos por favor, es que buscamos realizar el seguimiento y la evaluación, no para perseguir ni calificar, sino más bien para que haya un desarrollo comprensivo de los programas y cumplamos de los objetivos que animan esos programas. Eso es básicamente, creo que son las fortalezas del posgrado en la universidad. ¿Cuáles son las dificultades que yo veo? La primordial, que me parece que todos tenemos algunas noticias de ello, son las exigencias económicas a las que están sujetos hoy nuestros estudiantes, que ya no son las mismas exigencias de hace unos 20 años de quienes hicimos algún posgrado y pudimos dedicarnos casi de tiempo completo, ¿no? No, incluso aquellos que ya tenían una familia, que ya tenían responsabilidades, podían dedicarse de manera más holgada a un estudio de posgrado. Hoy nuestros estudiantes tienen muchas dificultades, ¿no? Pero además hay otros problemas, que ese es algo que tenemos que superar y que pues yo espero que en el CONACYT recuperen esta discusión. Como en un programa profesionalizante les pedimos a nuestros estudiantes que no trabajen. O sea, esa es una contradicción que tiene que superar el sistema. La otra dificultad es la articulación de proyectos de movilidad estudiantil y docente
que no impacten la continuidad de los programas y no ejerzan más presión económica sobre estudiantes y profesores. Tenemos dificultades de configurar programas de movilidad para nuestros estudiantes y para nosotros mismos como profesores. Y las otras dos dificultades son la posibilidad de concretar la flexibilidad de los programas, ¿no? Todavía nos cuesta, a pesar de que somos la universidad pedagógica, nos cuesta trabajo tener programas flexibles, que los estudiantes puedan moverse de un seminario, de un área, de un programa, de una universidad a otra, ¿no? Y la falta de interés de algunos sectores gubernamentales y productivos para apoyar la formación de posgrado. O sea, en algunos sectores hay un desdén y un desprecio por que los jóvenes tengan un posgrado, ¿no? Pero también, como dicen mis alumnos, pero ¿cómo voy a encontrar trabajo si me piden que tenga la experiencia de una persona de 60 años, pero que no le dedique más tiempo al estudio, ¿no? Ahí es una contradicción general. Bueno, ¿cuáles veo yo que son los retos, no? El primero es conformar y desarrollar un sistema dinámico de creación, desarrollo y mejora de los programas de posgrado que involucre, por un lado, el fortalecimiento de la esencia de la propuesta de la UPN. O sea, me parece muy importante que es la esencia de lo que somos como la Universidad Pedagógica Nacional, se pueda fortalecer, se pueda promover en sus programas. Que supere esta propuesta el esquema sexenal programático. Perdón por la cuarta transformación, pero nosotros somos la universidad pedagógica y tenemos que mirar hacia adelante. Ajá. Con esta esencia, esta posibilidad, lo que hemos construido de saber, etcétera. Y que también podamos atender de manera pertinente, no subordinada, a los criterios de los organismos externos de evaluación, porque esos existen y van a existir y no son tan deleznables. Es bueno que nos mire un tercero desde fuera porque podemos tener mejor autocrítica y mejorar y ofrecer mejores opciones. Otro reto, me parece, es diseñar y desarrollar programas con congruencia, pertinencia y flexibilidad que atiendan a la pregunta: ¿qué necesidad social de formación plantea hoy la sociedad a los programas de posgrado? Que escuchemos a la sociedad, qué se está necesitando. Pero no como decía Eda ahorita, no en términos de sentido común, sino como eso saber, como un saber, que nosotros tenemos construido y con base en ese saber también dialogamos con esa sociedad que nos está planteando un conjunto de necesidades. Pero reconociendo la capacidad instalada, no la imaginada, no la fantasiosa, sino tenemos una capacidad instalada que podemos mejorar, que podemos aprovechar, reconozcámosla. El saber que genera la universidad, vuelvo a insistir en esto, y el trabajo colegiado, me parece que es crucial. Para esto del Congreso, creo que el trabajo colectivo, el pensar, el recuperar la posibilidad de pensar juntos, me parece que es crucial. Bueno, ya voy a acabar, diversificar nuestro posgrado. Hay un conjunto de temas, de saberes, de modalidades en los que podemos nosotros incidir. Ahora, haciendo estos numeritos para las tablas, me encuentro con las especialidades que están en el PNPC del área nuestra, ¿no? Y son de didácticas, ¿no? Nosotros recuperamos la didáctica. ¿Qué hemos hecho con las didácticas? La didáctica de los saberes, de la historia, de la química, de la física, de las matemáticas, ¿dónde la tenemos, no? Del español, etcétera. Otro reto es, que eso es para las unidades, me parece que es algo que cargan cotidianamente, que es enfrentar los desequilibrios y en algunos casos las incongruencias entre las regulaciones y las exigencias de las secretarías estatales de educación frente a los programas de posgrado de la universidad. O sea, los programas de posgrado de las unidades, los compañeros lo deben saber muchísimo mejor que yo, enfrentan exigencias de las secretarías estatales que a veces son tremendamente incongruentes, ¿no? Les exigen un conjunto de parámetros que ni siquiera ellos podrían cumplir en su cotidiano ejercicio administrativo, ¿no?
Finalmente, superar las dificultades para hacer evidente la vinculación de los programas con los sectores público y social de la educación en México. La universidad, los programas de posgrado realizan vinculación, pero hemos tenido una dificultad de ordenar y sistematizar esa vinculación para hacerla evidente, no para pasarla por esta lógica de la constancia, ni de nada más del numerito, sino para hacerla evidente en términos de producto. ¿Qué producto está dejando la universidad, sus estudiantes en favor de una comunidad, de una escuela, de un sector social? De la misma UNAM tenemos estudiantes que van y le enseñan, estudiantes de TICE, ¿no?, de la Maestría en Desarrollo Educativo, que van y colaboran con la gente de la EGESCA de la UNAM, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, y esa vinculación es necesario hacerla evidente, además mostrarla a nuestros estudiantes de licenciatura, que sepan lo que es posible hacer en el campo educativo y que lo hacen egresados nuestros, ¿no? Y finalmente, algo que también me parece muy importante y que va a entrar en esta concepción que hoy el CONECYT está introduciendo, ¿no?, es cómo se construye, qué indicadores para reconocer la innovación en estas áreas podemos construir. Hoy no hay indicadores para la innovación claros, por lo menos en el CONACYT, para nuestras áreas. Están eminentemente vinculados con la tecnología, con la industria, con las ingenierías, con ese tipo de producción científica. Y es muy complicado, en el caso de nosotros, someternos a esos criterios. No son equivalentes, no son conmensurables entre sí. Entonces, sí ese es un reto que yo creo que es muy importante, porque podemos hacer propuestas innovadoras, pero otra vez, parafraseando a mi compañera, no de sentido común, sino ya sobre la base de un saber, que ya se propuso un conjunto de cosas históricamente, y yo tengo el saber y tengo hasta cierto punto la certeza de que sí estoy innovando, ¿no?, sobre esa base de conocimiento. Perdón el atropello, pero pues no sé, espero que haya sido suficientemente explícita. Muchas gracias. Avanzamos con Teresa de Jesús Negrete Arteaga. Con lo que ahorita acaba de presentarnos María Luisa, nos da este escenario de cómo nos vemos en relación a los posgrados. Y a mí lo que me interesa es recuperar, y van a ver cómo nos anticipamos como universidad pedagógica a estos preceptos que nos presentó Axel Didrikson de la innovación. Y fíjense que fue casi desde nuestro origen. Lamentablemente, como bien se está señalando, hay poca estructura de sistematización, y lo que sí recuperaría de Axel, de este trabajo de recuperación del corpus epistémico de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, creo que por ahí va a ir el tenor de mi participación, de cómo podríamos hacer esta reconstrucción de lo que hemos producido como conocimiento, de las estrategias que hemos armado para los procesos de formación, tanto en licenciatura como en posgrados, y que espero que estas líneas nos sirvan para ampliar la discusión y para mostrar lo que hemos hecho a nivel nacional, tanto en el Ajusco como en las unidades UPN y sus subsedes. Para hablar del devenir de la oferta de licenciaturas y posgrados en la UPN, ocuparé la figura de trayectos en las formaciones discursivas que se han configurado en la UPN sobre su quehacer académico, y pondré el énfasis en la formación de profesionales de la educación, reconociendo que nuestra universidad en la tarea de formar profesionales ha contribuido en dos direcciones: para ejercer docencia y para profesionalizar en múltiples labores que responden a necesidades educativas, en algunos casos asociadas a la lógica de la escolaridad y en muchos otros a diversos escenarios de la vida social. Las formaciones discursivas muestran el juego de reglas, medidas de distinción, discriminación y selección con las que se tratan temas y problemas, y en este caso asociadas a la formación de profesionales de la educación, y que dejan ver las nociones y los significados provenientes de distintos tiempos que se engarzan en la formulación de los ámbitos por conocer,
las prácticas a inducir, los procedimientos a seguir y las tensiones que se producen frente a otras formaciones discursivas preexistentes. Desde esta mirada, el discurso es un elemento constitutivo e inscrito en la práctica y en el despliegue de la experiencia vivida de forma cotidiana en la organización e inscripción institucional de la UPN. Y aquí diría, es la materia de trabajo, lo que tú decías, la sustancia de la UPN. Uno de estas formaciones discursivas la ubico en la práctica docente como primer trayecto discursivo para la formación profesional de la UPN. Las acotaciones y deslindes que desde los momentos fundantes de la UPN se acuñaron para distinguir la formación que ofrecía la UPN frente a otras ofertas de formación para docentes en servicio, consistió en caracterizar a la docencia no solo como un acto de enseñanza o instruccional, sino como una práctica social e institucionalizada. Este acotamiento hacía ver a los temas y problemas que atraviesan a la práctica docente como un elemento a ser puesto en revisión y análisis. De ahí que se acuña en la formación discursiva de análisis de la práctica docente. El análisis de la práctica docente se convirtió en el diseño de planes y programas tanto de licenciaturas como posgrados que se ofrecieron inicialmente para maestros en servicio y ahora para distintos profesionales se convierte en eje rector, elemento transversal en el objeto de trabajo que orienta los dispositivos a poner en práctica para la formación de profesionales que ejercen docencia, en la intención de producir una labor reflexiva y, sobre todo, una propuesta alterna a lo que se reconoce como problemático en la práctica cotidiana institucionalizada. Dichas proposiciones no solo se circunscribían, por tanto, al tratamiento de contenido escolar ni a cuestiones instruccionales, sino a reconocer las diversas aristas en las que se puede modificar lo que imposibilita una labor formadora de educadores, de los educandos. Así, se instala un posicionamiento ético-político de prioridad puesto en el centro el educando, no el docente, situando el ángulo de análisis en el sujeto que aprende y es formado para pensar una proposición alternativa. Quiero reiterar la idea de profesionales que ejercen docencia, anteponiendo esta idea frente al enunciado de formación de docentes. Veamos por qué. Desde la primera oferta de formación diseñada por la UPN en la licenciatura en Educación Básica, Plan 79, se formuló la idea de profesional que se contraponía a la de capacitación, práctica atribuida desde la SEP y el CENTE y que hoy vemos que sigue vigente en este escenario de la cuarta transformación, ¿no? Como modos de operar que se situaban en aquel momento en el Centro de Capacitación al Magisterio, institución que antecede a la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. La formación profesional a través del análisis de la práctica docente, entonces, ha sido un elemento directriz a lo largo de las ofertas de formación de profesionales que ejercen docencia, ya sea provenientes del magisterio o no. Lo advierto como un elemento directriz en tanto opera como un horizonte de percepción con el que se piensa, se cuestiona, se caracteriza y se orienta nuestra profesión académica, tanto en licenciaturas como en posgrados, ya sea como elementos preestablecidos en planes y programas o como condicionantes de nuestros estudiantes o como exigencias sociales derivadas del mercado laboral que hoy enfrentan los profesionales en el perfil educativo. Esto ha sido así. Tanto así que hemos incursionado por distintas vías a ofertas que responden a necesidades profesionales que ejercen docencia en educación básica, media superior y superior. Desde las lógicas curriculares puede hablarse, por ejemplo, del Plan 79, de la licenciatura en preescolar y primaria 85, de la licenciatura en preescolar y primaria Plan 90 para el medio indígena, de la licenciatura en educación básica Plan 94, pensadas para maestros en servicio, pero también de las de psicología educativa, pedagogía, sociología de la educación, administración educativa, de educación de adultos, de la licenciatura de enseñanza del francés y también vamos a ir reconociendo de otros estudiantes que ingresan, por ejemplo, en la licenciatura en intervención educativa.
De igual modo puede suceder con los posgrados ofrecidos desde los años 80, pero con mayor presencia en los 90 en las unidades a nivel estatal, regional y en el Ajusco. Así han cobrado expresión propuestas y procesos de acompañamiento académico a proyectos de investigación, o sea que estábamos anticipados, ¿no? A proyectos de investigación, pero que también han tomado distintas formas, como formulación de propuestas pedagógicas, proyectos de intervención pedagógica, proyectos de gestión, proyectos de investigación e intervención, entre otras formulaciones que se derivan de las necesidades y preocupaciones de los profesores que han cursado y seguimos formando en la Universidad Pedagógica Nacional. Resultará interesante en este proceso de transición institucional al que convoca este Congreso reconocer en el asidero de este trayecto discursivo la diversidad de experiencias que las unidades UPN de las entidades federativas y en el Ajusco han aportado y diversificado incluso en formas de diplomados, especializaciones, desde las cuales han contribuido a la formación profesional. Este ejercicio dará cuenta de la singularidad en la que cada oferta ha encarado, ideado y creado prácticas y experiencias que contribuyen con significaciones al respecto. De igual modo, es importante reconocer cómo este posicionamiento de formar desde el análisis de la práctica docente sigue en tensión con la mirada prevaleciente o naturalizada de pensar a la docencia solo circunscrita a la labor de la enseñanza como un acto individualizado, voluntarioso y de carácter técnico. Concepción que deriva en pensar a la formación como una habilitación instrumental, tecnológica y de planeación y técnica. La atención de ambas visiones prevalece en el acontecer de la labor académica cotidiana de la UPN, tanto en el Ajusco como en las unidades UPN, pues los mandatos institucionales de las políticas gubernamentales, como escuchamos hoy en la mañana, el sesgo administrativo y presupuestal de lo educativo, tanto en el sector público como privado, y los mecanismos de control laboral están permeando de esta visión técnica de la práctica docente. He ahí un punto de discusión central en la orientación de nuestro quehacer académico ante la formación de profesionales que ejercen docencia o potencialmente la ejercerán como parte de la inserción laboral. Desde mi punto de vista, en la trayectoria configurada por la diversidad de ofertas ofrecidas, hemos superado en mucho solo ser un centro de capacitación para el magisterio o de habilitación para la docencia. La investigación, un segundo trayecto discursivo en la formación de profesionales de la educación. La investigación como elemento transversal de la formación profesional desde las primeras ofertas de formación se hizo patente en el papel que la investigación jugaría en la formación de profesionales de la educación, pero tanto en sentidos distintos como muy distintos al uso convencional. Trataba de convertirla en una herramienta para distinguir y formular problematizaciones del quehacer educativo, en los inicios muy ligado al sistema educativo nacional, pero en el devenir fueron surgiendo otros tipos de exigencias sociales asociadas a las condiciones de vida de la población. Así, los temas y problemas que han emergido asociados a la formación profesional responden a pautas de socialización y condiciones múltiples de la población en la vida contemporánea, como son los procesos de subjetivación atravesados por la cultura digital, las tecnologías y de las tecnologías de la informática y la comunicación, las condiciones de vulnerabilidad, violencias, procesos migratorios, cuestiones asociadas a temas de género, ambientales, de salud, de interculturalidad, de derechos humanos, entre otros, que cada vez más abren escenarios y amplían y diversifican los espacios sociales e institucionales con los cuales hemos colaborado y seguimos contribuyendo. En ello, van tomando las exigencias de formación profesional una diversidad de herramientas para indagar y trabajar con grupos diversificados, exigiendo una transposición curricular de mayor singularidad transdisciplinaria. Así que no nos lo estamos inventando, ya lo venimos haciendo. Ante estos escenarios, la investigación como recurso transversalizado dota de herramientas para armar proyectos que al tiempo que se ejercen diagnóstico de las situaciones, documentan experiencias, crean testimonio y apuntalan acciones inmediatas.
Este juego de investigación ya estaba direccionado en las propuestas de formación para la docencia en las ofertas dirigidas a los maestros en servicio desde el origen, pero toma mayor fuerza en las experiencias de formación de educación de adultos, la acentuación en la mirada de lo intercultural en los procesos de formación de la población del medio indígena y se hacen más visibles en las líneas de formación de los posgrados desde los años 90 ofertados en distintas entidades federativas, pero adquieren realza en los años 2000 con la licenciatura en intervención educativa ofrecida en las unidades UPN en sus líneas de formación de educación inicial, educación de jóvenes y adultos, educación inclusiva y de gestión. Por su parte, en el Ajusco se da la apertura en los campos de formación en las licenciaturas y en algunas líneas de formación en los posgrados. De esta forma, la investigación como dispositivo transversal coloca a los profesionales en formación frente a la realización de una tarea de investigación, reflexión e intervención sobre situaciones in situ, para redimensionar su quehacer profesional. De ahí que se haya ideado a lo largo de las ofertas de licenciatura y posgrados dispositivos múltiples asociados a investigación-acción, propuestas pedagógicas, proyectos de acción docente, proyectos de intervención pedagógica, proyectos de investigación e intervención. No obstante, estas ideaciones es profeso, caracterizadas en las propuestas curriculares de la UPN, se han tensionado con la preeminencia de esquemas protocolizados por ordenamientos unívocos impulsados por las pautas de investigación del CONACYT, que cada vez se sobreponen e invisibilizan otros modos de proceder de la investigación educativa, y en este caso a todo este corpus que hemos producido. En la gran mayoría. Esta configuración discursiva de la investigación como elemento transversal de la formación desde el nivel de licenciatura se tensiona también con otras perspectivas de uso de la investigación educativa que aprecia por separado la formación de profesionales de la de investigación, o bien solo la identifica asociada a procesos de titulación. Y en los últimos años circula la idea de que la investigación es un recurso a ser utilizado en los posgrados y en particular en el grado del doctor y no en licenciaturas y maestrías. Desde mi punto de vista, este es otro punto clave a distinguir de lo que la Universidad Pedagógica ha contribuido en sus experiencias de formación profesional, pues parte central de sus aportes justo es el producir innovaciones en los ámbitos de formación, que su ángulo de lo pedagógico le ha permitido producir situaciones que difícilmente pueden aportar otras disciplinas u otras instituciones. Como ayer vimos la dificultad que tenían para definir qué era la producción académica, nosotros la tenemos clara, ¿no? Lo curricular, y este sería el último punto, lo curricular como una práctica formativa en proceso, un elemento regulador que norma e innova. La concepción de lo curricular como práctica institucional en desarrollo es otra de las configuraciones discursivas que ha estado presente en todas las ofertas de formación para maestros en servicios ya señalada anteriormente y posteriormente en la licenciatura de intervención en el 2002, así como en los posgrados que se han ofrecido a nivel estatal y regional en las unidades UPN. Se ha sostenido la postura de que los planes y programas son proposiciones por desarrollarse. Así, se acompaña con estrategias de seguimiento, discusión y recuperación de experiencias que fueron favoreciendo una reformulación curricular vía al currículum vivido. De esta forma, la mirada de lo curricular ha estado más situada en una perspectiva de desarrollo que en la aplicación técnica de un plan. La frase que suele circular en el devenir de esta cultura en la UPN a lo largo del territorio nacional es: todo plan es una propuesta para ser revisada y ajustada a las condiciones y experiencias desde los preceptos rectores de la formulación, pero sustentados en un currículum que direcciona una política. Esta frase marca la connotación que ha orientado el sentido de lo nacional en las propuestas curriculares a pesar de las condiciones administrativas, políticas y de todo orden que hemos padecido y que hemos encarado. Cada propuesta siempre contó con el acompañamiento de procesos de seguimiento y evaluación a través de espacios de discusión, actualización de los académicos involucrados, en la intención de recuperar el currículum vivido a través de cursos, talleres, diplomados, seminarios, así como de reuniones regionales, y ello dio pie en los años 2000, por ejemplo, a la conformación de redes. Así que
vamos en el camino correcto si recuperamos nuestro corpus y nuestros saberes. El trabajo colegiado ha sido una de las apuestas ineludibles en el proceso de desarrollo curricular instrumentado por los académicos a lo largo de las distintas propuestas de formación en las unidades y en las líneas de licenciatura y posgrado en el Ajusco. Vía la discusión y teniendo presente componentes curriculares, han ejercido un análisis de las prácticas administrativas, organizativas y demostrado los ritmos y secuencias en los trayectos formativos de los estudiantes. Con base en ello, se han planteado elementos para la toma de decisiones pertinentes. Para el caso de la oferta de las unidades de UPN, el análisis ha implicado ejercicios de reflexión que han sido socializados en reuniones de evaluación y seguimiento, operando al interior de cada unidad UPN por cada entidad federativa a nivel regional y a nivel nacional. Este ejercicio de desarrollo curricular, no obstante, se ha tensionado y erosionado frente a las miradas, sobre todo de autoridades educativas estatales, directores de unidades y de la rectoría en distintos momentos, que han considerado más sencillo, económico y eficaz solo ajustarse a mecanismos de control vía la unificación de procedimientos mediante aplicaciones de formatos y reglamentaciones, además de procesos de burocratización que anteponen criterios de orden contractual, laboral, gremial, de operación y de afiliaciones, frente a las necesidades de formación de los estudiantes. Y cerraré con la figura de transposición curricular. Ha sido además una de las estrategias. Hablaban de estrategias, nosotros ya las tenemos probadas. Una de las estrategias que han dado causa a los procesos de producción académica de la UPN es el ejercicio que se ve reflejado en las propuestas curriculares, en sus dispositivos de formación, en los enlaces de sentido de investigación como elemento transversal o hacia campos de saberes que han producido conocimiento derivado de las instrumentaciones de dichas estrategias. La transposición curricular consiste en la mediación que se estructura para traducir componentes disciplinarios, científicos y de saberes en contenidos o dispositivos de formación. Este esfuerzo se enlaza a sentidos teórico-prácticos, se transmutan componentes disciplinarios y experienciales en herramientas de análisis para inducir el ejercicio indagatorio, explicativo y reflexivo. Estos movimientos que enlazan unos elementos con otros y producen algo nuevo para dilucidar, interpretar o intervenir, la UPN ha realizado innovaciones que podríamos denominar transdisciplinarias. Estas estrategias dan cuenta de los modos de pensar con respecto a la utilización de estos componentes provenientes de las ciencias sociales y humanas, así como de saberes que derivan de la experiencia de distintos actores sociales hacia el terreno de lo educativo. Con ello, hay un corpus que requiere ser reconocido por nosotros mismos, de mayor divulgación, además que resulta ineludible cultivar y potenciar. En contraparte, están otras estrategias en las que se sobrepone el conocimiento disciplinar como un valor en sí mismo, asumiendo como si tuviera un sentido unívoco, y este tipo de conocimiento se asume como independiente de cualquier otro contenido particular, en este caso de lo educativo, y por tanto no requiere ninguna traducción o vínculo hacia dicho campo. En los procesos de desarrollo curricular, estas tensiones están presentes y sus efectos resultan interesantes para reconocer y seguir mostrando sus alcances y sobre todo sus limitaciones. Por ejemplo, sigue vigente nuestro quehacer académico en las discusiones tanto en la formación de las referencias a los modos de abordaje de nuestra investigación, la articulación teoría y práctica, que desde las primeras ofertas de formación había sido superada esta visión positivista que escinde la cuestión conceptual como un terreno del conocimiento sobrepuesto a cierto énfasis hacia las tareas prácticas cuyo engarce solo puede darse al tratarlo a lo educativo como un componente empírico a ser ajustado con el modelo teórico prefigurado o bien como terreno de corroboración bajo una lógica hipotético-deductiva, mirada imperante en los años 70 y reivindificada con las tendencias neoliberales de eficacia y eficiencia en los años 90 e insertadas en los esquemas de producción académica de los últimos años. De esta manera, es importante entender que las estrategias de transposición tensionan lógicas de producción de conocimientos, saberes y experiencias. La pretensión ha sido superar una mirada limitada bajo una lógica causa-efecto, explicar por los problemas y los condicionantes y proposiciones que atraviesan a lo educativo. A diferencia, hemos buscado un horizonte donde se configure una mirada de la complejidad y una sobredeterminación,
que en palabras de Rosanidia Bonfil, la sobredeterminación muestra analíticamente tensiones y cuestiones que operan por lógicas múltiples que no pueden limitarse a causas fijas o unívocas, sino al encadenamiento ineludible de contingencias que dislocan un orden previo y son condiciones ineludibles, aunque no suficientes para la formación de un orden distinto e impredecible. De ahí el sentido de innovación. Y finalmente, un punto, ya cierro, el currículum como elemento regulador de la norma, que con estos planteamientos durante mucho tiempo sostuvimos que estableciéramos normas escolares que se iban ajustando con las propuestas y los dispositivos curriculares y lo contraveníamos a la lógica reglamentaria particular. Así existían dos órdenes de reglamentación, las normas que regían los procesos de desarrollo curricular sustentadas como propuestas de desarrollo y los reglamentos que atenían a cuestiones muy generales. Esta es una de las tensiones muy fuertes porque en las últimas reglamentaciones, en el caso, por ejemplo, se ha predominado la idea de reglamentación y ha desaparecido la figura de norma escolar, que era la que permitía esta flexibilidad ajustada a un desarrollo curricular. Este es un punto que me parece que hay que seguir discutiendo desde cómo orientamos los procesos curriculares, donde el currículum sea lo que regula los procesos normativos y de desarrollo curricular y no las reglamentaciones que en muchos casos se sobreponen cuestiones de orden administrativo y de gestión en el proceso. Bueno, quisiera con esto señalar que estas tres configuraciones discursivas y sus componentes que aquí expreso dan pie para abrir una discusión, reconocer ejes y puntualizar los sentidos que distinguen y otorgan identidad a la producción académica de la UPN a nivel nacional en los procesos de formación de profesionales, al tiempo que amplíen y se reconozcan otros aspectos que aquí no han sido considerados porque muchos quedarán en el tintero de las producciones que hemos acuñado a lo largo del país. Y espero que con esto podamos poder visibilizar, socializar e impulsar todo el trabajo que hemos desarrollado y que, como podrán darse cuenta, hoy es preocupante cómo nos miran con una visión bastante restringida por un desconocimiento de quién es la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, Tere. Bueno, ahora toca la más difícil, que me autorregule. Voy a tratar de ocupar realmente 10 minutos para hacer algunas precisiones. Me parece que de manera natural y sin pensarlo, fuimos avanzando de un tema amplio a un tema más puntual, y yo justamente quiero más bien cerrar con algo muy específico que tiene que ver con preocupaciones que me parece que necesitamos atender. He estado atenta a las distintas mesas que se han planteado el día de ayer y hoy, y coincido en que hay muchos elementos que necesitamos recuperar para nosotros mismos, también para que los otros externos los vean, pero si no los reconocemos nosotros por principio, va a ser mucho más difícil que lo siguiente suceda, ¿no? Yo quisiera también, para tratar de ser más rápida, leer y decir que aprovecho este espacio para compartir con mis compañeros académicos y administrativos, con nuestros estudiantes y con las autoridades actuales, reflexiones derivadas de mi actividad académica en la Universidad Pedagógica Nacional hace ya 39 años. Todos nosotros, tanto en las unidades UPN de la República Mexicana, incluidos quienes tenemos adscripción en la unidad Ajusco, contamos con producción que requiere ser insumo para las reflexiones compartidas y justamente para analizar acciones que definan, ¿sí?, el futuro de nuestra universidad y en particular, en este momento, el tema de esta mesa, tendencias en la evolución de la oferta de licenciatura y posgrado en UPN. Y es en eso en donde yo me quiero particularmente centrar con algunas reflexiones. Mi participación busca aportar otra perspectiva para mirar lo que cotidianamente hacemos y que no normalicemos. Esa es una preocupación, ¿sí? Estamos contentos, tenemos buenas evaluaciones de los CIES, tenemos buenos rankings, pero creo que eso no nos puede hacer perder la mirada sobre aquellas cosas en las que tenemos que pensar un poco más allá después de esos datos y de esos resultados.
Quisiera yo entonces abrir el debate, pensar desde otros lugares y claro, mostrar, sin negar algunos logros, como decía ayer Carmen Campero, o sea, no se trata de ver las dificultades, sino también de recuperar los avances. Tere y María Luisa han hecho planteamiento acerca de eso, entonces a mí me toca en este momento hacer un poco la contraparte. Pero también es necesario recuperar esas situaciones que requieren ser interrogadas, ¿no? Yo parto, ¿sí?, de que la universidad es una institución pública de educación superior autónoma, ¿sí?, y líder, en cierto sentido, y líder en el ámbito educativo, que se distingue por su vocación social y su compromiso ético con la justicia, la equidad y su especial consideración a los grupos en situación de discriminación o exclusión social. Refiero a algunos de los principios generales que tenemos incluso en el portal de la universidad, pero algunos que yo recupero que la orientan principalmente en lo relativo a atender necesidades educativas en congruencia con las demandas previsibles o emergentes de la sociedad planteadas en la diversidad del contexto, lo cual implica revisar permanentemente su normatividad para impulsar las transformaciones pertinentes para elevar la calidad de su trabajo académico a fin de responder a sus compromisos con la educación pública y la sociedad en general. Yo me quiero centrar, a partir de este pequeño marco, en algunos aspectos que observo que eran mi preocupación y que para esta participación he estado haciendo intercambios con compañeros de las diferentes áreas, a los cuales además en serio les agradezco enormemente su tiempo, ¿sí? Hemos tenido algunos intercambios, charlas largas, charlas cortas, charlas de pasillo, charlas con citas previas, etcétera. Y yo, de principio, quisiera señalar una cosa. Todos estamos preocupados y estamos interesados. ¿Sí? Lo que yo escucho regularmente de todo el mundo es, le tenemos que entrar, porque si no es ahora, ¿cuándo? ¿Sí? No sabemos cómo y parece que eso es algo de lo que en parte nos agobia, ¿sí? Nos inquieta, ¿sí? ¿Cómo vamos a recuperar estos espacios de diálogo? Yo quisiera también hacer la precisión que en 1985 discutimos nuestro proyecto académico. A 6 años de haber surgido como universidad, estábamos ya replanteándonos, nos lo replanteamos, como señala Tere, desde el momento en el que capacitación nos pedía mantener su programa del 75 y nosotros armamos nuestra licenciatura en educación básica, plan 79, ¿sí? Con todos estos elementos de los cuales Tere hablaba, o sea, nuestro eje era la práctica docente, nuestra preocupación era el aprendizaje, o sea, había una serie de principios en el 79, ¿sí?, que ya estaba hace 40 años, que ya estaban vigentes en este grupo de personas que empezamos a trabajar el programa de licenciatura en educación básica y los otros programas también, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos tocaba esta parte más bien sobre la profesionalización docente, ¿no? La nivelación, le decían, ¿no? Entonces, en el 85 hicimos nuestro primer análisis y nuestro primer debate sobre el proyecto académico. Después hicimos un segundo trabajo, ¿sí?, importantísimo me parece, y habría que incluso recuperar esos documentos como parte del Congreso. Creo que también nos hace falta muchísima información y muchísima recuperación escrita de toda la experiencia que tenemos y que lo que hemos producido. Pero bueno, en el 93 hicimos nuestra segunda reunión y nuestras reuniones nacionales para discutir el proyecto académico de la universidad. Y estamos en 2019. Calculen cuánto tiempo ha pasado. Claro que resulta difícil volvernos a sentar a discutir, pero yo lo que veo, les digo con mucha esperanza, es que la gente tiene interés, ¿no? Nos estamos como reconociendo de nuevo y creo que esto implica un proceso más o menos largo, un proceso que no va a ser sencillo, un proceso que nos va a implicar y nos demanda tolerancia, paciencia, escucha, etcétera, pero que bueno, o sea, no hay de otra, no hay más que darlo, o nos van a definir y no nos hemos dejado nunca. Así que no creo que sea este el momento de que pase. Entonces, bien, bueno, regresando al punto, ¿sí? Estos aspectos que yo veo y que me preocupan es como si por ejemplo, Axel Didrikson estuvo hablando en su participación acerca de la importancia de cómo las propuestas deberían de ser planteamientos innovadores, centrados, no disciplinares,
toda una serie de consideraciones, las compañeras han hablado de eso también. A mí una preocupación que, insisto, he compartido con algunos compañeros y veo que somos muchos los que estamos preocupados por eso, es por esta estrategia de impulsar, digamos, o de revivir a las unidades a partir de ofertarles las licenciaturas que hay en el Ajusco. La licenciatura en Administración Educativa, la licenciatura en Pedagogía, la licenciatura en Psicología Educativa, plan 2009, ¿no? Me parece que puede ser una estrategia interesante. Lo que yo observo y he escuchado es que fue una propuesta que no consideró todos los elementos necesarios para poderla desarrollar adecuadamente. Y hay muchísimos elementos a considerar: la comunicación, el intercambio horizontal, porque no se trata de los expertos frente a los otros. No digo nombres, pero bueno, los compañeros con los que yo platicaba me decían, es que bueno, todo lo que pasa en la línea de investigación en pedagogía sería interesantísimo ver cómo lo resuelven en las unidades, si tienen las mismas dificultades y los mismos resultados que podemos tener nosotros aquí, qué hay que hacer, cómo lo han resuelto, qué ventajas tienen, ¿sí? En el caso de los campos de concentración, cómo lo van a resolver, porque la licenciatura en pedagogía es una licenciatura, es la que hace más tiempo que se ha mantenido como está el Plan 90, ¿no? Y así, en esa condición de Plan 90, con sus campos de concentración profesional, trata con sus zonas de campo, gracias, con sus opciones de campo, ya le quitamos eso, qué bueno, ya, porque era horrible. Perfecto, entonces con sus opciones de campo, trata de poner al día estas problemáticas y de incorporar estas problemáticas emergentes, ¿sí? Pero una pregunta es, ¿qué va a pasar en las unidades con los compañeros? Porque esto implica tener perfiles más amplios que puedan dar respuesta a una variedad de problemáticas en esos espacios, ¿sí? Hay muchas cosas y es probable que lo resuelvan y lo resuelvan muy bien, ¿sí? Pero mi pregunta es, entre otras, ¿por qué si se necesitaba cubrir con ciertos elementos del perfil para poder abrir las licenciaturas en las unidades? ¿Por qué los compañeros no generaron sus propias licenciaturas? Esa es una pregunta que yo me hago y que creo que varios nos hacemos y hasta donde sé todavía no tenemos respuestas. Espero que los compañeros que nos están viendo en las unidades nos empiecen a aportar información, ¿no? Esa es como una de las preguntas y de las preocupaciones. ¿Qué va a pasar con las evaluaciones de los CIES a partir de los resultados que se obtengan en las unidades? Porque hasta donde entiendo se evalúa la licenciatura, ¿no? O se van a evaluar las licenciaturas que están en las unidades de manera diferente de las licenciaturas que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué lineamientos se tienen para el desarrollo para un acompañamiento horizontal? ¿Qué impacto? Bueno, ya está lo de los impactos. ¿Cómo atendemos al tema? Y ese es un elemento también, ¿no? ¿Cómo atendemos al tema del ranking, en donde somos primer lugar en algunas de nuestras licenciaturas aquí? Sí, pero por otro lado, sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes de la licenciatura de Psicología y de Pedagogía se ubican laboralmente como profesores de educación preescolar o primaria, para lo cual no han sido formados. Con estas licenciaturas, ¿qué hacemos para el mejoramiento, ¿sí? Y ya se me perdió. ¿Qué hacemos para el mejoramiento de la educación en el país, ¿no? A partir de estas necesidades. Yo lo que abro son como preguntas, ¿no? ¿Cómo atendemos problemas emergentes del país, pero también como regiones y como estados y comunidades? ¿Hay otras estrategias posibles? Yo pienso, por ejemplo, los compañeros de Tijuana que trabajan todo el tema de la migración, no tienen contacto con los compañeros de Chiapas que tienen el problema de migración, ¿sí? Quizá no los mismos migrantes, porque toman ruta más corta que ir hasta la punta más lejana de nuestro país, ¿no? Pero bueno, tienen trabajo desarrollado, y cómo hacemos para establecer estos intercambios, ¿sí? Que podrían ser incluso muy fructíferos y no necesitan pasar, ¿sí?, por la mediación de la unidad Ajusco. Sí, no pasan porque no se dan, pero podrían dar, ¿no? Otra de las preguntas, por ejemplo, que me surgen es, teniendo una licenciatura en educación indígena en la unidad Ajusco, mantenemos todavía nuestra licenciatura, la LEPILEPMI, con un amplio porcentaje, ¿sí?,
poco más de casi el 50% de las unidades UPN están desarrollando la licenciatura en educación preescolar y licenciatura en educación primaria en el medio indígena. Plan 90, ahorita les digo cuál es, porque ya, plan 90, ajá, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no hacemos una revisión? Esto, por supuesto que ya en vía de los hechos la gente va haciendo modificaciones, pero eso se empieza a volver una modificación tan particular que entonces la esencia y el corpus original de la propuesta va perdiendo sentido. ¿Qué hacemos con esas cosas, no? Por ejemplo, yo diría, en el caso de la maestría, nos convocaron a una discusión de líneas por campo. Estábamos asustados, y pensamos que no iba a salir nada. Saben que estamos desarrollando cosas bien interesantes, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí porque dije que 10 minutos y creo que ya me pasé. Pero en ese sentido, o sea, así como estas dudas y preocupaciones, creo que tenemos muchas, ¿no? Y que son importantes para poder avanzar en una discusión de aquellos puntos finos que están tocando temas centrales también de nuestro hacer en la propia universidad a partir de las ofertas y de las tendencias. Me parece que no podríamos hablar de tendencias, ¿sí?, si no hacemos primero este análisis y esta identificación de problemáticas. Entonces, esa es la invitación para todos nosotros, a reunirnos, porque de verdad que sí podemos, todos estamos animosos, yo los veo, quizá en planteamientos o intercambios más cortos, pero sí vale la pena el esfuerzo y a eso nos convoco y nos invito. Gracias. Educar para transformar.